Y bien, mis amigos, regresamos acá a La Otra Realidad, nuestro tercer segmento, hoy 4 de septiembre del año 2020, viernes. La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez, hablando y pensando más allá de lo aparente. Bueno, ya que mencionamos esta cuestión del océano, invasiones y tantas cosas que pudiesen estar ocurriendo, hay algo que es preocupante siempre que también publicamos algo en nuestra página, y es precisamente la contaminación oceánica. Aparte del plástico, microplástico y las enormes cantidades de bolsas que hay por todo el planeta, y ahora pues las mascarillas también que se unen a las corrientes marinas y a los desagües, pues todo esto es de impacto ecológico, afecta la vida, la biodiversidad, todo. Pero hay algo que es una bomba de tiempo y que hace tiempo lo venimos discutiendo, incluso lo hemos presentado en las conferencias también porque es algo preocupante y que usted normalmente no escucha hablar de esto, inclusive no escucha ni siquiera a los ambientalistas acá en Puerto Rico mencionar ese asunto. Y tiene que ver con la bomba de tiempo de los barcos en el océano. Me explico. No solamente los barcos que se accidentan. Actualmente yo tengo aquí una lista de varios barcos. En cada mar, en cada océano, en estos momentos, hay un barco con problemas. Hay un barco con petróleo, no necesariamente un barco de carga o un barco tal vez de pasajeros, un barco de petróleo. ¿Por qué? Porque muchas de estas embarcaciones, estos megabuques petroleros, ¿no? Estos cisternas, pues ya están obsoletos, están viejos, están corroídos, hay mal mantenimiento y tienen una serie de accidentes. Inclusive hasta los sistemas de navegación fallan en ocasiones, ni siquiera el Deep Finder pueden saber ni la profundidad que hay, por eso encallan a cada rato. Tenemos, por ejemplo, frente a la costa de Venezuela, hay un barco que lleva varios años hundido ahí. Este barco, el FSO, este barco específicamente, lleva años allí y está lleno de petróleo. ¿Y qué pasa? Ya empezó a entrar el agua y se está hundiendo, se va a partir y se está hundiendo el agua. Es una zona, obviamente, donde las aguas son prácticamente vírgenes en el mar Caribe, esa costa cercana o esa costa de Venezuela. Mientras eso sucede, tenemos también otro barco más. Por ejemplo, tenemos este barco petrolero allá en Japón, que obviamente, o este barco japonés, precisamente, que se partió allá en las Islas Malvinas, o en las Maldivas, mejor dicho. Las Malvinas están allá al sur, cerca de Argentina. En las Maldivas, esto es en el Océano Índico, en la costa este de África, y vimos recientemente, en el pasado mes, cómo ha ido contaminando todo el litoral con el petróleo, ¿no? Con el crudo que está liberando allí. No solamente este, tenemos otro más, otro barco petrolero que en estos momentos está incendiado allá cerca de las costas de Sri Lanka, en el Índico, y que carga 270,000 toneladas de crudo, de petróleo, y que obviamente está en sus últimos momentos. ¿Qué va a pasar con todo ese petróleo? Bueno, otro barco más que tenemos, inclusive, aunque este no tenía petróleo, es este barco que se hundió precisamente cerca de las costas de Japón, donde habían 42 tripulantes, han podido rescatar a 2 y murieron más de 6,000 cabezas de ganado. Este barco iba aparentemente hacia Australia, o iba de Australia a Japón. No recuerdo exactamente cuál era la ruta, pero llevaba ganado. Así que si llevaba ganado, tal vez iba de Australia hacia Japón. Pero la cuestión, aparte de eso, es que todos estos barcos, lleven petróleo o no lleven petróleo, inclusive desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos esos barcos hundidos están en el fondo marino. Y todos esos barcos hundidos, ¿qué pasa? Están liberando que gradualmente todos empiezan a liberar hacia el agua del océano o de los mares el combustible pesado que tienen, el diésel que tienen. Empiezan a liberarlo. ¿Por qué? Porque obviamente se va pudriendo los tanques que tienen de combustible, todo eso se va corroyendo y se libera en el océano. ¿Y qué pasa? Pues incluso existe un censo sobre barcos hundidos que tienen su combustible. Y son cientos y cientos de barcos por todo el planeta, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, en el Ártico, en todas partes. Por no mencionar, obviamente, algunos submarinos que se han quedado allá abajo con sus reactores nucleares y sus cabezas nucleares, como son algunos de los submarinos rusos que no han podido ser sacados, como por ejemplo el que hay cerca de las Bermudas, que está a miles y miles de metros bajo el océano y que tiene por lo menos 18 misiles nucleares allá abajo. O sea, usted tiene muchas cosas que están en el océano que en algún momento se van a corroer y se van a liberar y que el efecto va a ser total y completamente nocivo para la vida marina. A eso hay que añadir lo siguiente. No únicamente los barcos de guerra, la cantidad de barcos que han naufragado y están allá abajo también con su combustible. Todo esto hay que señalarlo. Acá en Puerto Rico, y eso lo publiqué hoy en mi página, búsquelo y lo lee, la introducción que tengo sobre el incendio del barco petrolero en Sri Lanka, donde hago, como en todas las publicaciones que hago un encabezado y traigo una serie de asuntos correlacionados al tema. A lo que voy. Mire, mi amigo y mi amiga, en Puerto Rico hemos tenido un sinnúmero de derrames de petróleo. Hace unos años atrás tuvimos todo eso allí del área del condado, ¿no? ¿Se acuerda usted? Y frente al Capitolio, todo lleno de
de petróleo hace escasamente unos años atrás. Anteriormente había ocurrido varias veces, había habido estos derrames de petróleo, inclusive barcos que habían encallado en Isla de Cabra también y habían liberado petróleo, incluso en Isla de Cabra, hacia el lado de Cataño, hacia allá, ahí todavía hay parte de un barco encallado que tiene dentro combustible. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Ah, que no. Pues bien, yo lo he visto porque he estado allí muchas veces. Y de hecho, cuando me di cuenta que eso estaba así era hace muchos años atrás, en la década de los 90, cuando había un club de tiro allí, un polígono, y yo iba a disparar allá porque yo compito en el tiro al blanco. Y siempre me dio curiosidad por lo que quedaba allí de ese barco. Y en una ocasión, pues nada, me tiré al agua, nadé un poco, llegué allí cuando veo allí que obviamente hay aceite allá adentro. Y usted no escucha decir ni a recursos naturales, ni a calidad ambiental, ni a nadie decir esta boca es mía. Pero eso no es lo peor. Aquí lo peor es lo siguiente, y esto hay que tocarlo porque es un tema que prácticamente nunca, y nunca es nunca, se trata. Y es una responsabilidad que yo tengo y que definitivamente por estos medios lo utilizo para ir anunciando o denunciando realmente esta situación. ¿Y cuál es la denuncia? Pues simple. Por ejemplo, Upjohn, sí, la farmacéutica Upjohn. En la década de los 80, Upjohn se dedicaba a tirar sus residuos químicos en el canal de la Mona. Cogía barriles y los tiraba allí en el canal de la Mona. Olvídese, olvide y vive, botaba eso allí. La EPA le metió una multa millonaria a Upjohn. De hecho, ya no está en Puerto Rico, se fue, hace tiempo que eso se fue de aquí. Pero bueno, esos eran los lugares donde no solamente esta, sino otras farmacéuticas de Barceloneta, de esa región, iban y también tiraban sus desperdicios químicos en el canal de la Mona. Y nadie si esta boca es mía. Sí se les denunció, sí se les dio una multa, etcétera, etcétera, pero nadie, oiga bien, nadie recuperó los barriles. Nadie rescató eso, eso se está pudriendo hasta allá abajo hasta el día que se libere. Y entonces que Dios reparta suerte ese día. Por otro lado, para que usted vea lo que se supone usted no deba saber, la región de Vieques y de Culebra. ¿Qué hizo la Marina de Guerra? Oiga, ¿qué hizo el Navy? Pues no solamente tiró bombas allí, usó municiones Sabot, no solamente usó las municiones de uranio reducido, hizo cuanto tipo de explosión y cuanto tipo de maniobra anfibia, de polígono, de artillería, etcétera, en estas dos islas, especialmente en la isla de Vieques, sino que también tiró todos los desperdicios que había. Usted sabe muy bien la historia, que inclusive los barcos uno de los barcos que se usaron en las pruebas nucleares del Pacífico, lo hundieron allí precisamente en Vieques. No lo tiraron en el Pacífico, por las Islas Marshall, allá, no por allá. Lo tiraron precisamente allí en Vieques. Ahí está hundido, allá ese barco allá abajo. Pero no solamente eso, la cantidad no únicamente de bombas que hay en el agua, la cantidad de barriles de sustancias desconocidas que están en el fondo marino. Cualquiera que haya buceado en aquella zona, cualquiera que sepa de esto, sabe que hay una enorme cantidad de barriles que están allá abajo que nadie sabe lo que es. Puede hablar con los pescadores de Vieques y lo van a ilustrar. Toda esa cantidad de cosas, de sustancias químicas, están allá abajo. Y la Marina nunca ha dicho qué es. Ni tampoco se ha propuesto sacar eso de ahí, llevarlo a un vertedero industrial o un vertedero de sustancias químicas militares, ni ninguna de esas cosas. Ahí te dejo eso. Repártete y resuelve el día que eso reviente. ¿Y usted ha escuchado alguna vez al gobierno de Puerto Rico, cualquier administración, decir algo, que esta boca es mía? Algún político, oiga, algún político, uno, sea de izquierda o derecha, ninguno, bambalanes de la vida. Usted se da cuenta definitivamente que estas cosas pasan aquí con ficha y por abajo del radar. Pero aún no hemos terminado, despierta durmiente, hay mucho más allá de lo que se supone usted no deba saber. Por eso los invitamos a que vean nuestras conferencias en nuestra plataforma. Andrew Álvarez Chardón, página oficial mía, página, y ahí está la plataforma, no solamente para Crónicas del Futuro, que está actualmente allí, para que usted accese y entre esa conferencia si no la ha visto, y si la quiere volver a ver y hacer apunte, hágalo, así como evolucionamos obviamente el proceso de difundir la información para que despierte la gente y vea más allá de lo aparente. Usted también va a tener ya de este fin de semana 2 conferencias adicionales. Puerto Rico Top Secret, donde tocamos estos asuntos para que usted vea realmente lo que hay, la historia oculta de Puerto Rico. La primera Puerto Rico Top Secret 2005, completamente filmada en la Universidad Interamericana en su teatro, aquí Recinto Metro, cuando presentamos la primera conferencia de las pruebas radiactivas de agente naranja, pruebas con las píldoras y todo lo que se hacía en Puerto Rico y se ocultaba a la población lo que había para que despiertes durmiente. Ahí va a tener acceso a ella. Obviamente el costo bien módico, esa es Puerto Rico Top Secret, un clásico sobre los asuntos obviamente de conspiración y de los hechos de la vida real. Esto no es especulación tal vez a qué me contó, yo escuché, esa es la vida, punto, nada más con el testigo. Por otro lado, también tendremos otra impactante conferencia
Esta se titula Encuentros cercanos, ¿sí? Close Encounter, the third kind, fourth kind, este tipo de encuentros cercanos. Un estudio antropológico, psicológico de los efectos de las personas que son contactadas y de los fenómenos como los objetos voladores no identificados y otros eventos insólitos en la isla de Puerto Rico. Y usted va a poder ver más allá de lo aparente, completamente audiovisual. Esa conferencia fue en el Centro de Convenciones del Señorial en Ponce en el 2006. Son dos clásicos. Información que usted no consigue en ningún otro lado, punto, en ningún otro lado. Así que usted tiene ahí acceso a esas dos conferencias que estarán este fin de semana, aparte de Crónicas del Futuro. Y recuerde, les refresco la memoria, el 3 de octubre, sábado 3 de octubre, comenzamos con la nueva conferencia Complot. Y ahí vamos a ver realmente cómo es que se bate el cobre en este planeta y qué se hace tras bastidores. Mientras usted acá está distraído con el mundo y las cosas, las agencias de inteligencia, los poderes detrás del trono de los gobiernos están manipulando la cosa y están haciendo lo que quieren con la humanidad y usted ni cuenta se da. Le quitan las medias sin quitarle los zapatos. No es fácil. Pues bien, importante, ¿qué además hay de eso? Le adelanto algo, pues esto lo podrá ver en Puerto Rico Top Secret para que tenga más datos y los apunte y haga su investigación personal para despertar, para que vea usted que la cosa no es la bobería de todos los días. Oiga, por ejemplo, acá lo que antes se llamaba la fosa de Milwaukee, ¿no? Ahora le llaman la fosa de Puerto Rico. ¿Qué pasa en esa profundidad que es la más, obviamente, es el abismo más profundo del Océano Atlántico y la segunda del mundo? Bueno, en esas profundidades, a 99 millas náuticas al norte de Puerto Rico, pues ahí venían los desperdicios nucleares que habían en los reactores de la costa este de Estados Unidos, los tiraban ahí, a 99 millas de la costa nuestra. ¿Y usted ha escuchado algo sobre eso? ¿Usted ha escuchado que se haya hecho algún intento? Hombre, eso está miles y miles de metros allá abajo. ¿Quién va a sacar eso ya? Ahí tenemos una reserva de desperdicios radiactivos que en algún día, eso obviamente está en una serie de barriles que se van a descomponer, llevan años, hay décadas, ya deben estar rotos. Empieza a liberarse esas sustancias tóxicas, esa contaminación radiológica. Y el día que hay un derrumbe submarino allí y se crea un tsunami porque precisamente el peligro de esa fosa de Puerto Rico son los derrumbes, no los terremotos. Ahora un terremoto puede crear un derrumbe, pero también puede surgir un derrumbe con el tiempo sin necesidad de movimiento sísmico y puede crear un gigantesco tsunami. Ese tsunami pues nos va a venir, como dicen por ahí, premiado. Así que despierta durmiente. Se supone que usted estas cosas no las conoce, nadie las discute, pero yo las discuto y las traigo acá a la opinión pública para que usted busque, se informe, se eduque y despierte el marasmo. Pues bien, otras cosas interesantes hoy, ya que hablé de toda esta cuestión de los barcos, las contaminantes, que todo esto está pasando en todo el planeta, y eso acá en Puerto Rico. Imagínense, esas cosas se han hecho lógicamente en otras partes del mundo. Así que esto no va a parar por el momento. Otra cosa que es importante, tenemos aquí muchísimo, es la situación de Groenlandia. La voy a traer someramente porque es un tema que coge mucho tiempo. Usted sabe muy bien que el presidente Trump tiene interés, desde que llegó prácticamente al poder en los Estados Unidos, desde el 2017 ha estado insistiendo en que quiere adquirir a Groenlandia. Recuerde que Groenlandia le pertenece a la corona de Dinamarca. Sí, Dinamarca obviamente es un reinado. Allí hay su rey, sus reinas, y acuérdense que esa es la costumbre, uso y usanza, ¿no? La costumbre de Europa. Los británicos tienen lo suyo, los españoles desacreditados tienen lo suyo, los holandeses tienen lo suyo, etcétera. Usted va a encontrar por ahí, va a encontrar de todo. Así que, importante señalar, esa ha sido una de las posturas que ha puesto Trump, tratando, ¿no?, de alguna forma u otra comprar esa región de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, que es una isla gigantesca, que obviamente está al norte de Canadá. Ahora, sabemos muy bien, y esto no es fake news, que en algún momento, después del huracán Irma y María, Trump dijo que si se podía crear o hacer un trueque con Dinamarca a cambio de Groenlandia por Puerto Rico, ¿ok? Luego, por otro lado, recuerde que Groenlandia lo que tiene son 50,000 personas, la densidad poblacional es mínima y usted tiene allí a los inuits. Y los inuits son lo que la gente llama esquimales. Bueno, pero esquimales es un insulto para ellos. Esquimales quiere decir los que comen carne cruda. Ellos son los inuits. Y este grupo específicamente, nativo de aquella región, pues son obviamente los dueños originarios de esas tierras, como son los nativos norteamericanos en América. Pero a lo que voy con esto, importante señalar, es que Trump sugirió ese trueque, Puerto Rico por obviamente Groenlandia. Claro, la corona de Dinamarca no es tonta. Dice, tengo una población pequeña. Groenlandia es mucho, mucho más grande que Puerto Rico. Groenlandia, por ejemplo, tiene oro, tiene petróleo, gas natural, tiene zinc, tiene uranio, digamos usted, se está descongelando
va a controlar las rutas precisamente navales que se van a dar en esa zona una vez siga descongelándose hielo del Polo Norte. Por otro lado, aumenta la capacidad de territorios y reclamos de recursos de Estados Unidos en el Círculo Ártico. Obviamente Dinamarca no es tonta, no le va a regalar qué sé yo. Todo eso por una isla en el Caribe que los huracanes le da todo el tiempo, donde tenemos 3.4 millones de habitantes, que somos ciudadanos de los Estados Unidos, pero sin derecho político alguno y sin poder ninguno. Y con una problemática social grave que no la tienen allá en Groenlandia, ¿no? Con altos índices de criminalidad, problemas de escolaridad, problemas sociales, problemas de quiebra que no tiene Groenlandia. Elemental, ¿qué le iba a decir la corona de Dinamarca a Trump? Mira, hermano, olvide y vive, cállese la boca y eche por ahí. ¿A quién le importa, hombre? ¿Qué es eso? Usted sabe muy bien que Groenlandia también es una posición de avanzada estratégica en caso de misiles balísticos. Y esto lo traigo de esta manera porque anteriormente Dinamarca había permitido a los Estados Unidos instalar bases militares, bases con armas nucleares en aquel lugar, que en la actualidad, debido al cambio climático y que se está descongelando el permafrost y todo esto, que lo hemos hablado anteriormente en este programa, pero nuevamente lo vuelvo a señalar, la radiación está saliendo a superficie, la radiación que habían tapado, que habían enterrado, ahora está volviendo a surgir a superficie. Así que hay un gran problema con todo esto, la cuestión del cambio climático y todo lo que está pasando. Pues bien, vamos a ir entonces a una breve pausa y regresamos en el cuarto segmento con el ingeniero Orlando Pla. Y recuerden que hoy comenzó el proyecto de los mosquitos en Puerto Rico, los mosquitos machos, obviamente con la bacteria Wolbachia. Y la Wolbachia es una bacteria que la tienen las mariposas, los gusanos, las moscas. La Wolbachia no es aparentemente un peligro para los seres humanos porque nunca ha provocado enfermedades en los seres humanos. Se utiliza estos mosquitos que han sido obviamente contaminados con esta bacteria, los mosquitos machos, porque sirve como control de natalidad. Inhabilita a la hembra a tener obviamente, a poner los huevos y a tener los gusarapos. Y ahí de esa manera hay un control obviamente poblacional de mosquitos. Y se está haciendo en Puerto Rico, se ha practicado en Estados Unidos, en Latinoamérica y otras regiones. ¿Va a ser exitoso aquí? No lo sé. Lo único que recuerde usted que todas las semanas hay que soltar nuevos mosquitos machos, porque el mosquito macho vive una semana. La hembra puede vivir de 1 mes a 2 meses. La reproductora. Vamos a una pausa y regresamos con el ingeniero Orlando Pla y viendo estas cosas más allá de lo aparente. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.